Hoy celebramos el 27º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versos del 2 al 16, en el cual vemos un polémico tema que se le plantea al Señor Jesús acerca de que si le era lícito al hombre repudiar sí o no a su mujer. Y esta pregunta malintencionada se le hace porque existía en la época una variedad de criterios. La escuela rabínica tal vez más rigorista, la escuela de Rabí Shammai, enseñaba que se podía dar carta de repudio a la esposa única y exclusivamente en el caso de adulterio. Y de esta postura pasábamos a posiciones ya más acomodaticias, como la escuela del Rabí Hillel, en la cual sostenía que por cualquier causa era dable que el hombre otorgara carta de repudio a su mujer. Y esta diversidad de posturas no eran más que interpretaciones que se daban de aquella prescripción que venía en el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, que efectivamente le permitía al hombre dar carta de repudio a su mujer. Dice el texto que ello era posible siempre que el hombre encontrase una causa oprobiosa en la mujer. Así pues, lo que se discutía era qué ha de entenderse por causa oprobiosa: el adulterio o cualquier situación. Por ejemplo, una mujer que había asesinado a sus hijos, una mujer que había contraído lepra. Se le plantea entonces a Jesús la cuestión y seguramente lo que se esperaba con la respuesta de Jesús era el descontento de algún sector. El Señor entonces responde con toda sabiduría y pregunta ¿qué mandó Moisés? Es decir, ¿cuál es el mandato? Los fariseos entonces, conocedores de la ley, saben que no existía un mandato propiamente en Moisés y vemos cómo el verbo cambia, ¿no? Jesús pregunta ¿qué mandó Moisés? Y ellos responden luego que se les permitió dar carta de repudio. Y el Señor entonces va a decir que el mandato viene desde el Génesis, que justamente es la primera lectura que se nos proclama hoy en la liturgia, el capítulo 2 del libro del Génesis, en el cual se nos cuenta que el Señor crea al hombre y a la mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, serán los dos, hombre y mujer, una sola carne. Recordemos primeramente que el libro del Génesis, por lo menos del capítulo 1 al capítulo 12, son textos que se han conocido con el nombre de sapienciales, en el sentido que nos presentan unas historias no desde el punto de vista científico, pero sí unas narraciones que desde la sabiduría nos pretenden dar explicación de ciertos acontecimientos. En este pasaje en particular se nos plantea que el Señor funde al hombre en un profundo sueño y que de la costilla del hombre forma a la mujer. Esto de que el hombre cae en un profundo sueño, lo que pretende mostrarnos es que el hombre no vio el procedimiento de Dios, cómo Dios obró, cómo Dios creó, cómo Dios actuó. Y la mujer entonces es creada, nace no de parte alguna superior al hombre para estar por encima de él, ni de parte inferior del cuerpo del hombre para que esté por debajo del hombre. Nace de la costilla del hombre para estar equiparada al hombre, igual al hombre. De hecho, la palabra mujer en el hebreo viene de la misma raíz, ish para hombre y sha para mujer. Es decir, que hay igualdad en aquello que les identifica. El nombre es la identidad del ser y el nombre de uno y de otra viene exactamente de la misma raíz, por tanto son iguales. El hombre, al ver esta grata compañía, va a exclamar: esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, expresando desde acá esta unión íntima entre hombre y mujer, esta complementariedad entre hombre y mujer. Este es el texto que precisamente el Señor Jesucristo les plantea a los fariseos ante la pregunta capciosa que le hacen. El Señor, cuando los fariseos le proponen el hecho de que Moisés permitió que se le diera carta de divorcio a la mujer, el Señor le va a decir: esto no fue así desde el principio, porque desde el principio se mandó que el hombre dejaba a su madre y a su padre para hacerse uno con la mujer y los dos serían una sola carne, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El Señor plantea con claridad la indisolubilidad y en tal sentido entonces establece que por la dureza del corazón del hombre fue que con Moisés se permitió que el hombre diera carta de divorcio a su mujer. Pero el Señor añade: esto no fue así desde el principio. Esto quiere decir que el designio de Dios fue siempre la indisolubilidad del matrimonio. Por tal razón, lo que el Señor le está expresando a los fariseos que lo cuestionan es que no hay causal alguna para que el hombre otorgue carta de divorcio a su mujer. Hombre y mujer que se han unido en vínculo matrimonial han de permanecer unidos para siempre.
Y tenemos incluso que el Señor, ya cuando está a solas con sus discípulos y estos le vuelven a tocar el asunto, el Señor es todavía más enfático y les dice que el hombre que se separe de su mujer y se case con otra comete adulterio. En estas expresiones tan categóricas del Señor está entonces elevando a la dignidad de sacramento la unión entre el hombre y la mujer. Es un vínculo indisoluble a la manera de alianza entre los contrayentes. Marcos también plantea que la mujer que repudia al hombre y se casa con otro comete adulterio. Evidentemente, en la ley judía no había la posibilidad de que la mujer otorgase carta de repudio al varón. Pero Marcos, que está escribiendo en un contexto grecorromano, recordemos que de acuerdo a Papías, obispo de la Hierápolis, Marcos habría escrito su evangelio en Roma siguiendo las prédicas del apóstol Pedro. Por tanto, Marcos, mientras redacta su evangelio, tiene una visión universal de lo que está narrando y conoce que en el Imperio Romano la mujer sí puede dar carta de repudio a su marido. Por tanto, escribe de manera genérica que el hombre que repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio, así como la mujer que repudia a su marido y se casa con otro igual comete adulterio. Y no hay matices en esa postura, no hay excepciones ni siquiera por causa del adulterio. Ahora bien, es cierto que en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 19 del mismo evangelista se trae sí prevista la excepción por adulterio, es decir, es permitido que el hombre por caso de adulterio otorgue carta de divorcio. Pero fíjense que en ningún momento se entiende del texto que le sea dable, bien sea al hombre o a la mujer, el volverse a casar. Es que podría admitirse la posibilidad de que la convivencia sea imposible y haya una separación de cuerpos de hombre y mujer por esta causa del adulterio, pero aún continúa el vínculo conyugal vigente y no podría el hombre o la mujer contraer nuevas nupcias. Y justamente lo que el Señor quiso fue poner de relieve la indisolubilidad del matrimonio, elevándolo precisamente a la categoría de un sacramento. Y lo que el Señor ha venido es a restablecer el designio divino desde el principio, que hombre y mujer en el sagrado vínculo matrimonial conviven de manera indisoluble. Y es que en efecto esto va en completa armonía con lo que el mismo apóstol San Pablo le plantea tanto a los romanos como a los corintios, cuando establece que mientras viva la mujer, el hombre no puede contraer matrimonio con otra mujer. Y mientras viva el marido, no puede la mujer contraer matrimonio con otro hombre. Y en este sentido, San Pablo habla del mandato en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, al punto que aconseja que si la mujer y el hombre que se han separado traten de volver, pero si hay causas que imposibilitan la convivencia, se permitiría la separación de los cuerpos sin volverse a unir en otro matrimonio, sin volverse a unir conyugalmente o maritalmente con otra persona. De ahí que los discípulos en este mismo pasaje de San Marcos exclamen que siendo esa la situación del hombre, como quien dice, aún una mujer que le sea infiel, o lo contrario, una mujer cuando el hombre le sea infiel, si bien lleguen ellos a romper, a separarse de cuerpos, el hecho de no poderse volver a casar es una situación gravosa, dicen los discípulos. Pero evidentemente el Señor que invita a nacer de nuevo, a hacer eso que llamamos la metanoia, el cambio de mentalidad, a cambiar estos odres viejos que sería nuestra mentalidad por odres nuevos para que podamos recibir el vino nuevo de esta enseñanza del Señor, que solo va a caer bien mientras renovemos la mente, mientras cambiemos estos odres viejos por odres nuevos, allí entendiendo bajo la gracia del Señor lo que es su enseñanza. Y es que vale la pena que miremos cómo la Iglesia en el Código de Derecho Canónico concibe el vínculo matrimonial. Lo leo textualmente. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole o de los hijos, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Es decir, un signo sensible de la gracia y de la presencia de Dios
entre esos cónyuges que se unen en vínculo sagrado. Y finalizo dejando en claro las propiedades de ese vínculo matrimonial, como el mismo Código de Derecho Canónico lo sostiene. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por la razón de sacramento. Unidad e indisolubilidad, los dos una sola carne para siempre. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y quisiera en esta misma línea hacer cita de la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II llamada Familiaris Consortio, que en su numeral 19 dice lo siguiente, leo textualmente: en virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne, y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Y cierro con lo siguiente: esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer, y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Por esto, tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana. Pero en Cristo Señor, Dios asume esta exigencia humana, la confirma, la purifica y la eleva, conduciéndola a perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo, infundido en la celebración sacramental, ofrece a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor, que es imagen viva y real de la singularísima unidad que hace de la Iglesia el indivisible cuerpo místico del Señor Jesús. Son bonitas estas palabras y nos hacen recordar la comparación que San Pablo hace en la carta a los Efesios entre Cristo y la Iglesia, la unidad entre Cristo y la Iglesia, que Cristo se entregó por la Iglesia, que dio su vida por la Iglesia. Esta mención que San Pablo hace de Cristo entregando la vida por la Iglesia, San Pablo dice, yo lo refiero al matrimonio. Y por eso dice, maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia, que se entregó por ella para purificarla, para entregarla sin mancha. Y San Pablo habla entonces de un amor de entrega. Lo que el Papa Benedicto en su encíclica Deus Caritas hace referencia al amor ágape, el amor de entrega, el amor de servicio. Y en tal sentido, por eso el Código de Derecho Canónico también nos habla, al definir la alianza matrimonial, como esa unión con el ánimo de servirse el uno en favor del otro, una ayuda mutua. Si los dos, cada uno busca la felicidad del otro, con toda seguridad la felicidad de mi cónyuge me hará feliz si verdaderamente le amo. Y ya para ir cerrando, quiero citar la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Recordemos que las exhortaciones apostólicas surgen después de un sínodo de obispos. Sínodo, que es una palabra griega, sin odos, caminar juntos. Los obispos se reunieron a reflexionar sobre la familia y fruto de esas reflexiones le entregan unas conclusiones al Papa. El Papa entonces, con base en esas conclusiones, emite su documento, que es finalmente una exhortación apostólica. Esa exhortación apostólica por eso lleva el nombre de postsinodal, porque es posterior al sínodo de los obispos. En este caso, en 2016, se expidió la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor. El Papa, como siempre dando testimonio de la misericordia de Dios, ha puesto especial atención en esas situaciones irregulares en las que hombre y mujer en vínculo matrimonial han tenido una ruptura y han contraído nuevas nupcias. Y tal vez son nuevas nupcias en las que hay respeto, en las que hay amor, en las que ya han crecido hijos. No puede perderse de vista la verdad y la caridad. Lo que no es correcto, lo que es irregular, debe expresarse, porque no es la Iglesia la que se ha inventado la indisolubilidad del matrimonio. La Iglesia lo que hace es enseñar lo que Cristo pidió a los hombres, y es que el vínculo matrimonial sea indisoluble. La Iglesia debe enseñar eso,
y no podrá en ningún momento de la historia morigerar o disminuir el mandato de Cristo. Pero la iglesia ha de entender que ella es dispensadora de la misericordia de Dios y debe acoger y no excluir. Invitar, por supuesto, a que las personas que viven en situación irregular traten de sanear esa situación irregular. No pueden ser excluidas de la comunidad. Otra cosa ya distinta es la comunión sacramental. Y pensando precisamente en parejas que seguramente tienen la convicción de que su matrimonio anterior es un matrimonio nulo, el mismo Papa Francisco expidió un motu proprio, es decir, una disposición de su iniciativa propia con el ánimo de modificar el Código de Derecho Canónico y hacer más expedito, hacer más rápido los trámites de nulidad matrimonial. Aquí debemos hacer una claridad, no es lo mismo el divorcio, la separación, la terminación de un matrimonio válido que la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial se presenta cuando el matrimonio que se contrajo no es válido. ¿Por qué? Porque faltó el consentimiento. La persona, por ejemplo, fue forzada a dar su aceptación en el altar. Otras causales que tienen que ver con la edad de los contrayentes. Causales como, por ejemplo, la impotencia sexual que haya sido precedente a la celebración del matrimonio y que además sea perpetua. Entonces el Papa lo que ha hecho es a través de este motu propio que se llama Mitis Iudes Dominus Jesus, Señor Juez de Misericordia, lo que ha hecho es facilitar, agilizar los procesos de nulidad. Pero repito, no mermando la sustancia ni la esencia de la dignidad del sacramento matrimonial y sus propiedades de unidad y de indisolubilidad. No hay divorcio en la iglesia. Hay posibilidad sí de que un matrimonio sea declarado nulo. Con estas ideas entonces que lo que buscan es resaltar la importancia del sacramento matrimonial, cerramos nuestra reflexión recordando lo que el apóstol San Pablo nos invita, ¿verdad? A que el sacramento del matrimonio mantenga siempre esa similitud con Cristo y con la iglesia, entregándonos en favor del cónyuge al punto de dar la vida, que haya ese amor mutuo, que haya esa reciprocidad. Que el Señor entonces bendiga a todos los matrimonios del mundo, que bendiga a nuestras familias y que a pesar de las dificultades que en todo matrimonio se presentan, allí donde creemos que ya el amor se acabó, allí donde han habido situaciones difíciles que pensamos que es imposible el retomar, el volver, entendamos que en este sacramento verdaderamente la gracia de Dios se derrama y todo obstáculo, toda situación difícil, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y por supuesto poniendo los cónyuges de su parte, puede ser sorteada. Confiamos en el Señor porque de hecho las familias son la primera iglesia, ¿no? La iglesia doméstica, y son justamente las familias las que constituyen el núcleo de la sociedad, que entonces como familia podamos dar testimonio de que verdaderamente Cristo habita en cada familia, en que este sacramento de amor es una realidad que ilumina a la sociedad misma. Que el Señor nos dé esa gracia de ser familias que den testimonio de su gracia, testimonio de su amor. Un feliz domingo para todos.